guerrilla más antigua del mundo es las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, con una historia de más de 50 años, una historia llena de dolor, muertos y desigualdades. Pero realmente, ¿cómo y por qué nace esta guerrilla? Aquí empieza la historia jamás contada del conflicto colombiano. Todo nació en Marquetalia, un pueblo localizado al sur del municipio del Tolima, en 1964. Un grupo de campesinos azotados por la violencia de la época decidió crear un ejército móvil. Para ese momento Colombia pasaba por la batalla entre conservadores y liberales. Esto trajo consigo una guerra entre campesinos y hacendados por la tierra. Esto ocurría desde los años 20 y dejaba desplazamientos. Las FARC surgieron como una expresión de respuesta a la violencia latifundista en el campo colombiano por parte de labriegos y campesinos que desde la década de los años 30 del siglo pasado se sintieron amenazados en su vida, en la propiedad de la tierra, y finalmente en los años 60, en medio de lo que fue la violencia desatada en Colombia luego del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, se ven obligados, digamos, a alzarse en armas para garantizar la vida y el derecho a la tierra. Cuando surgen las FARC se plantea que se lucha esencialmente por cambios y transformaciones estructurales en nuestro país, no solamente el derecho a la tierra y la defensa de la vida, sino por transformaciones realmente revolucionarias en la sociedad colombiana. Nosotros durante muchos años nos planteamos como objetivo supremo de esa resistencia armada la toma del poder. La firma del acuerdo no cambia esa idea de llegar algún día a ejercer el control del gobierno y del Estado colombiano. Lo que pasa es que ya no por la vía de las armas, pero desde luego como partido político, al igual que todos los partidos políticos, tenemos el propósito de algún día llegar a ser gobierno para aplicar nuestro programa y nuestra propuesta y visión de país. En 1975 tenían 5 frentes, en 1982 tenían 24 y desde esta fecha decidieron ampliarlos a 48, ya siendo una guerrilla consolidada que su principal objetivo era la toma del poder. Desde el principio se plantearon una batalla a favor de los campesinos de las zonas alejadas, donde el gobierno no existía. Era una forma de reivindicar el campesinado exigiendo al Estado soluciones de fondo. Durante el gobierno de Belisario Betancur se entablaron negociaciones de paz y surgió la Unión Patriótica, fruto de estas negociaciones. Este fue uno de los primeros intentos por ampliar los espacios en la política. Sin embargo, más de 5.000 integrantes de la UP fueron asesinados por paramilitares, lo que se constituyó como el único genocidio político. La situación no cambió mucho durante los años 90. En el gobierno de Andrés Pastrana de nuevo se abren los diálogos de paz, intento que de nuevo falló, alejando así la posibilidad de dar una salida política al conflicto que se desarrollaba a lo largo y ancho del territorio, sobre todo porque los diálogos fueron utilizados fundamentalmente para hacer una reingeniería de las fuerzas militares. Antes de terminar el gobierno de Andrés Pastrana, se firmó el Plan Colombia, que implicó que enormes sumas de dinero fueran entregadas por Washington y utilizadas para modernizar las fuerzas militares. Durante la presidencia de Álvaro Uribe hubo un auge en las operaciones militares. Se descargó toda la responsabilidad del triunfo militar en el ejército. Los métodos no importaban, su efectividad se dio a partir de lo que se ha denominado falsos positivos, sumado a los vínculos con las estructuras paramilitares que apoyaban las masacres en los territorios. Luego llegó el gobierno de Juan Manuel Santos, presidente que llega al poder gracias al apoyo del expresidente Uribe, el principal promotor de mano dura. Claramente no quería sentarse a negociar la paz, ni siquiera se le pasaba por la cabeza. Cuando entra Santos, el país esperaba que fuera lo mismo que Uribe. Sin embargo, tomó por sorpresa el día en el que Santos anuncia los diálogos en La Habana, que se desarrollaron desafortunadamente en medio del conflicto. Diálogos que después de casi 5 años darían paso a lo que sería el fin de la guerra armada en Colombia. El país que contribuyó a los diálogos de paz fue Cuba.
Allí, tras varios años de negociación entre la delegación de la guerrilla en cabeza de Rodrigo Londoño, más conocido como Timochenko, y la delegación del gobierno en cabeza de Humberto de la Calle, se acordaron puntos esenciales para una reforma estructural del país. Se habló del tema de tierras, una de las principales razones que dieron origen al alzamiento en armas. Se habló de la sustitución de cultivos de uso ilícito, pero sobre todo, el eje central del acuerdo son las víctimas del conflicto armado, tomándolas como el principal objetivo de esta reparación. La noticia de los diálogos fue bastante emotivo para nosotros porque siempre hemos querido la paz. Creemos que ese es el camino que debemos seguir. Esto ya no puede seguir así, matándonos entre hermanos. Es que esto es una guerra fratricida. La guerra solamente trae dolor, muertes, desaparecidos. La guerra es algo absurdo, algo que de verdad no se debiera de realizar en ningún país en el mundo. En el desarrollo de los diálogos, que entonces hay algunos puntos muy importantes, toca socializarlos con la guerrillerada porque nuestro movimiento siempre se destacó por eso, ¿no? Porque en nuestro movimiento, a pesar de que éramos un movimiento militar, tanto político como militar, se aplicaba bastante la democracia. Entonces, en algunos puntos que se necesitaba, saber la guerrillera qué piensa, lo hacemos, no lo hacemos, desde La Habana se enviaban comunicados para que nosotros los estudiáramos y diéramos la opinión, si sí o no se hacía. Y así fue durante el desarrollo de los diálogos. El expresidente Santos usó un mecanismo de refrendación para revalidar los acuerdos de manera democrática. El día del plebiscito por la paz será uno de los más recordados en la historia patria. Los colombianos le dijeron no al proceso de paz, no al acuerdo de La Habana por una campaña sucia y de desprestigio que después saldría a la luz. La campaña del no, liderada por el expresidente Álvaro Uribe, un sector reaccionario a este sueño del pueblo colombiano, jamás explicaron los acuerdos, solo se dedicaron a confundir al electorado y así lograr que los colombianos no votaran con racionalidad, sino con rabia. Ese día, puedo decirlo con toda la razón y con el sentimiento más profundo, que ese día se podía sentir rabia, se podía sentir indignación. No se entendía cómo uno de los principales sueños postergados por tantas décadas por el pueblo colombiano podía estar de una u otra forma echarse por la borda en una sola votación. Sin embargo, después se demostró claramente las argucias, las trampas que había utilizado especialmente el Centro Democrático para que la gente saliera indignada, con rabia, a votar en contra de este nuevo anhelo de paz. Pese a esto, el gobierno de Santos escuchó a los del no e hicieron reformas y se continuó con el proceso. El 24 de noviembre del 2016 en Bogotá se dio la firma oficial para ponerle fin a más de 50 años de conflicto armado. Sin embargo, después de la firma de los acuerdos de paz, ¿cómo es la vida de un excombatiente? Yo puedo decir claramente que volver a la ciudad, a pesar de haber vivido una gran parte de mi vida en la ciudad, fue volver a reaprender muchas cosas. Es decir, así como uno cuando se fue para el monte tuvo que hacer un reaprendizaje de aprender a caminar, aprender a ubicarse, lo mismo sentí yo, percibí que ese retorno a la ciudad era de nuevo un reaprendizaje. En algunos aspectos de la participación política pues es innegable. Por ejemplo, se tiene las curules que se accedieron como parte del acuerdo. Se ha podido participar en espacios democráticos como las votaciones. En la reincorporación en lo económico son pocos los proyectos productivos que el gobierno hasta el momento ha aprobado, y los que ha aprobado son mucho menos los que se han efectuado los desembolsos para que aquellos proyectos productivos puedan ser el sustento económico de quienes firmamos la paz.
Ya al interior de las FARC como tal, desarrollé algunas labores pedagógicas, lo normal, las actividades normales que se desarrollaban al interior de la guerrilla, la rancha, la presta de guardia, exploraciones. En la última etapa me correspondió estar en la emisora de las FARC, que se llamaba Voz de la Resistencia. Allí aprendimos lo relacionado con la radio, pero la radio llevando los equipos a la espalda, es decir, era una radio móvil, si se puede decir así, pero fue una de las experiencias, pienso yo, que más enriquecedoras. Bueno, antes pues era la vida propia de un combatiente guerrillero, vivíamos en constante movimiento, una vida obviamente muy llena de dificultades, de limitaciones en todo orden. Tal vez lo único que hacía llevable esa situación era esa vida comunitaria, libre de cualquier tipo de relación monetaria o comercial, que logró hacer generar en esa comunidad que éramos nosotros unos lazos muy profundos de solidaridad, de hermandad, de camaradería, de fraternidad. Eso es algo que extrañamos. Hoy en día pues llevamos una vida muy agitada también en el plano político. El ejercicio del cargo de senador demanda, digamos, un trabajo muy arduo en términos de preparación desde el punto de vista de los temas que se tienen que trabajar, en el caso mío en Comisión Primera de Senado, pero de alguna manera extrañamos también esa vida en comunidad, porque fueron muchos años los que vivimos en esas condiciones y ahora pues nos toca de alguna manera aprender también a vivir en medio de una sociedad que se caracteriza por el individualismo y por una vida que no permite, digamos, que esos lazos tan profundos que nosotros teníamos se mantengan, y de alguna manera eso ha cambiado, digamos, las costumbres que teníamos en la vida diaria. Bueno, por supuesto que valió la pena. Siempre lo dijimos desde el comienzo. Si este acuerdo de paz sirve, así sea para salvar una sola vida humana, ya se puede decir que valió la pena. Y a pesar de que todavía sigue existiendo la violencia en el ejercicio político de Colombia, estamos convencidos que no solamente se han salvado muchas vidas, incluidas de los de que estábamos inmersos en el conflicto armado, sino también de muchos colombianos, porque el conflicto que se ha vivido en nuestro país, desafortunadamente, la mayor parte de las víctimas no es de combatientes, de los quienes están enfrentados en el campo de batalla, sino de población civil, de manera que siempre será preferible un mal acuerdo y no una buena guerra. Yo espero en un futuro inmediato terminar mi carrera, estoy ya en ese proceso, pero también espero ver crecer, espero ver formarse a mi bebé. También en este proceso yo pienso que es otro de los elementos que no mencioné y que también se dio gracias al acuerdo, y es la construcción de un núcleo familiar, incluyendo el nacimiento de nuestra bebé. Y eso en un futuro inmediato pues es uno de los principales anhelos, verla crecer, verla formarse, estar acompañándola en sus triunfos, fortaleciéndola en sus derrotas, porque la vida son momentos de triunfos y derrotas.